Buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Gracias por estar aquí con nosotros en su espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos a que se mantenga con nosotros, a que esté en los próximos minutos en contacto, ya que le estaremos presentando, como siempre, en el firme compromiso que tenemos diario, la información que acontece en nuestro estado. Nos acompaña, como cada noche, Patricia Espinosa, informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto compartir esta mesa de información con mi amiga, compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar contigo, por supuesto. También con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este de su espacio, Tele Yucatán Te Informa, ya sea a través de nuestra señal que es Tele Yucatán o también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio para que usted se comunique directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Productores, pesqueros y acuícolas del estado recibieron equipo y herramientas por más de 2.3 millones de pesos del programa Peso a Peso. En el puerto de San Crisanto, el gobernador Mauricio Vila Dosal distribuyó estos apoyos que este año benefician a hombres y mujeres dedicados a estas actividades de mar en 21 municipios. En San Crisanto, el gobernador Mauricio Vila Dosal entregó apoyos del programa Peso a Peso, componente pesca y acuacultura, a 270 pescadores de 21 municipios. Estamos apoyando a pescadores de Celestún, Silambravo, de Santa Clara, El Cuyo, Jalachó, Junugma, Progreso, Las Coloradas, San Felipe, Cizal, Sitpach, Peto, Telchac Puerto, Chancenote, Tixcocop, Zucacap, Umam, Guayma, Yobaín, Comchem y por supuesto San Crisanto, porque también estamos apoyando la acuacultura, como por ejemplo las señoras que vienen de Jalachó. Y aquí el catálogo de artículos de pesca incluye 65 artículos en el programa Peso a Peso, 35 de acuacultura a precios menores de lo que le encuentran en la tienda. A principio de la administración estatal se entregaron equipos y maquinaria para pescadores con inversión de 40 millones de pesos. En representación de los pescadores, Andri Angulo Tamayo explicó que con esos insumos tendrá mejores oportunidades para desarrollar su actividad en alta mar de forma segura. Al sector pesquero nos demuestra que usted, señor gobernador, está preocupado por ayudarnos a tener mejores ingresos y a una pesca más segura. Mejores ingresos porque los artículos de pesca nuevos nos ayudarán a lograrlo y más seguro, porque incluyeron en este programa los chalecos salvavidas certificados, dispositivos de ubicación por satélite y también radios y antenas. Vila Dosal adelantó que se reaperturarán en los próximos meses las ventanillas del programa Peso a Peso para la gente que no pudo inscribirse en esta ocasión. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. Desde hace algunos años la iglesia de San Crisanto permanece sin techo. El gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió a realizar mejoras en este puerto. Esto no solo tendrá un beneficio directo para la población, también para la atracción del turismo. En rápida respuesta a la solicitud del alcalde de Sinanché, Felipe Rojas Escalante, el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió a iniciar el proyecto de techado de la iglesia de San Crisanto y de la construcción de un malecón para la atracción de turistas al puerto. Me platicaba que desde el huracán Isidoro se voló el techo de la iglesia, y desde ese entonces nadie lo arreglaba. ¿Cómo se ve que no era yo gobernador? No, miren, lo que vamos a hacer es que va a estar acá el viernes, hoy es miércoles, el viernes va a estar la gente del INCOPI, van a venir a tomar medidas. Si es poquito, presidente, yo creo que lo podemos hacer este año. Si ya se pasa a la mejor de millón y medio de pesos, lo dejamos para el próximo año, pero para empezarlo en enero, febrero, para que se pueda tener terminado el techo de la iglesia. El proyecto del malecón incluirá un muelle para San Crisanto,
Lo que yo me puedo ofrecer, presidente, es que vengamos a hacer un proyectito que incluya esta calle principal que usted me decía y busquemos la manera del próximo año trabajar en un proyecto de un pequeño malecón, que empecemos con una parte y que año con año podamos ir trabajándolo. Aquí la ventaja que tenemos es que pues no es tanto ¿no? el espacio, y bueno, y yo lo que creo es que pues todos los municipios costeros de Yucatán deben de tener pues un malecón digno. ¿Por qué? Porque es el espacio de convivencia familiar, porque es el espacio pues donde cuando vienen los turistas vienen a pasear, vienen a caminar. Además, el proyecto incluirá la restauración del malecón de Tzilam de Bravo y Río Lagartos con recursos del gobierno federal y estatal. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Bueno, le comento, Yucatán, el tercer estado con mayor crecimiento económico del país. En general, el desarrollo de Yucatán destacó en el sector primario, industrial y también en el de servicios. Yucatán está entre los 3 estados con mayor crecimiento económico en el segundo trimestre del año, según la revisión nacional del INEGI, como resultado del talento de los yucatecos. Hoy despertamos con noticias donde el crecimiento de Yucatán está entre los 3 principales estados de crecimiento según el último trimestre del INEGI, donde crecemos al 3.1%, donde muchos estados, incluso el estado vecino como el de Campeche, presentan un decrecimiento. Por lo tanto, algo está pasando, y lo que está pasando creo que se lo atribuyo sobre todo al talento de los yucatecos. El funcionario resaltó que en Yucatán la esperanza de vida de las pequeñas y medianas empresas está por arriba de los 9 años, mientras que la media nacional es de 7 años. Torres Peniche asistió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal a la celebración del 10º aniversario del Grupo Intor, consorcio empresarial juvenil especializado en consultoría de negocios, finanzas, comunicación, mercadotecnia, jurídica y organización. A 10 años de su fundación, Intor tiene presencia en las diferentes regiones del país y planea crecer hacia el exterior. Teleyucatán te informa. Y bien, ¿cuál es la relación entre la convivencia y el aprendizaje? Le platico que la convivencia forma parte de una necesidad humana y la escuela es un espacio de vínculos en donde se espera que los alumnos, además de alcanzar el logro de habilidades cognitivas, desarrollen también habilidades sociales y emocionales. Enseñar y aprender a convivir constituye uno de los pilares de la educación. Con el apoyo de especialistas en psicología y en relaciones personales, niños, adolescentes y sus tutores identifican herramientas para frenar actitudes negativas dentro y fuera de las aulas en el taller de sana convivencia, que respalda la Secretaría de Educación. Este proyecto ha atendido a 3.567 estudiantes de los 3 niveles de instrucción básica, así como a 243 madres y padres de familia. Su realización atiende las peticiones de los directores de los planteles de educación básica en todo el estado. Tras aclarar que la estrategia responde al interés del gobernador Mauricio Vila Dosal de garantizar a la infancia espacios de sana convivencia y desarrollo, la coordinadora de Prevención Social del Departamento de Desarrollo Humano, Eloísa Herrera Medina, explicó que en las sesiones, los padres de familia conocen formas de promover ambientes de armonía y tolerancia a la diversidad. Se abordan temas que tienen que ver con valores, comunicación, respeto, la importancia del diálogo. Estamos trabajando tanto con los padres y madres de familia como con los estudiantes, de tal suerte que pueda ser una atención integral y que tengamos temas similares y que en cierto momento pues sea algo que puedan compartir también en casa. Mediante juegos, lluvia de ideas, proyecciones de videos y círculos de reflexión, alumnos y sus tutores adquieren habilidades para mejorar su comunicación y enfrentar problemáticas como el acoso escolar y violencia, a fin de prevenir factores de riesgo psicosocial. Teleyucatán te informa. Ahora nos vamos con Mayra Vences, que nos tiene más información. Amigas y amigos, las vacaciones continúan y también el fin de semana ya se está acercando, así que seguramente están buscando qué hacer, porque
qué no salir de la ciudad y conocer lo que nuestro estado tiene para todos? Una gran opción es la Feria Artesanal Tunich 2019, que abre sus puertas a las y los yucatecos y a los visitantes nacionales y extranjeros. En este evento podrás disfrutar de su amplia gama de riquezas artesanales, gastronómicas y culturales, así que date la vuelta del 26 de julio al 4 de agosto a la comisaría de Sitia para divertirte con los espectáculos musicales y comediantes que estarán engalanando esta feria artesanal por excelencia. Para más información visita la página www.merida.gov.mx/Tunich. Hacemos una pausa, ya regresamos. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa y nos vamos con información de las costas, y es que ya falta poco para que dé inicio la temporada de pulpo. A unas horas del inicio de la temporada de pulpo, se espera producir más de 18,000 toneladas de las especies, informó el secretario de Pesca y Acuacultura, Rafael Convalucier Medina. La pesca del pulpo ha sido una pesquería muy sustentable y bien sana, es una pesquería sana. El problema con el pulpo que vemos es dañar a los reproductores, y eso se daña con el buceo. El buceo es el que tiene que ser muy bien vigilado y prohibido, porque ese es el que saca a la hembra que está ovando, a la hembra que está protegiendo a los huevecillos o inclusive a las crías ya nacidas. Recomendó a los pescadores protegerse en alta mar. Vamos a trabajar como secretaría, la nueva secretaría, en dar cursos de sobrevivencia. Vamos a exhortar a todos a que utilicen los chalecos de salvavidas, que tengan equipo de sobrevivencia en las embarcaciones. Por su parte, el comandante de la 9ª Zona Naval, Carlos Humberto Lanz Gutiérrez, dijo que para evitar la caza furtiva, los pescadores deben reforzar su vigilancia. Son muchos permisionarios que tienen los permisos de pesca y se traen gente de otro lado para que estén pescando de manera furtiva. Desgraciadamente la pesca furtiva es de todos los días. Hay una falta de conciencia de gente. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Teleyucatán Te Informa. Hoy vamos a conocer a continuación los proyectos que se realizan para el cuidado del ecosistema costero de Yucatán. Esto en la entrevista que nos presenta Libden Ojeda. Le platico que hoy nos acompaña aquí en vivo en el estudio Zaida Rodríguez Gómez, y ya lo sabe, ella es la secretaria de Desarrollo Sustentable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio, un saludo y buen provecho a todos los que nos acompañan hoy. Al contrario, qué gusto que nos acompañe una ocasión más, y sobre todo para platicar de un tema muy importante en el que sociedad y gobierno están participando para el beneficio de nuestra zona costera aquí de Yucatán y por supuesto para el medio ambiente, acciones conjuntas. Así es, Linda, mira, la verdad muy contentos de poder compartir contigo y pues por supuesto con todos los que hoy nos acompañan este programa de acciones conjuntas que el gobernador, el licenciado Mauricio Vila Dosal, nos ha pedido que actuemos de esta forma. Cuando comienza el Festival de la Veda, te acordarás que comenzamos a trabajar, pues ahí todas las secretarías, obras públicas, pesca, el INCAI, el CISEI,
O sea, muchas acciones que comenzaron a suceder en conjunto y la respuesta de la sociedad yucateca, la verdad, fue muy buena. Inspirados en ese sentido, pues ahora en verano, pues hay que retomarlo. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos garantizar que nuestras vacaciones en Yucatán van a ser vacaciones seguras, por supuesto, pero también responsables. Y responsables en el sentido de cuidar nuestra naturaleza, de mantener nuestras playas limpias y pues qué mejor que mostrar nuestra disposición como gobierno del estado de coordinar a la sociedad civil organizada, por supuesto, a los vecinos, a los municipios, a las empresas responsables que nos han estado ayudando para ya tener 34 acciones de limpieza en toda la costa yucateca al día de hoy. Y la respuesta ha sido bastante positiva, más de 3,000 voluntarios se han sumado a estas campañas. Así es, más de 3,000 voluntarios y sobre todo lo que presumimos ya mucho es jóvenes, muchos jóvenes interesados en cuidar Yucatán, ¿no? En transformar Yucatán en un estado limpio y que inspiran también, por supuesto, a muchas mujeres, a muchos niños, ¿no? Pero sobre todo liderados en esta juventud que nos inspira confianza y nos inspira un futuro prometedor para Yucatán. Acciones que han dado resultados. ¿Cuántas toneladas se han captado hasta ahora? Mira, ya tenemos una cifra bastante importante, 190 toneladas de residuos, 65 toneladas en la Ciénega, que eso es bien importante, siempre limpiábamos las playas, en las playas ya llevamos 30 toneladas, pero 65 en ciénegas que representan una cantidad importante, ¿no? Y 95 en caminos y veras de la carretera, que este es otro tema que a veces nos encontrábamos, estos famosos tiraderos en las orillas de las carreteras y de repente algo de escombro y algo de bolsas y basura diversa, ¿no? Que nos encontramos por ahí, que ya llevamos 95 toneladas de residuos que esperamos que no vuelvan a regresar a estos sitios. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos los que vamos a la costa, que vamos a disfrutar del verano, pero pues también a cuidar estos sitios? Así es, mira, el gobernador nos hizo favor de decir la frase adecuada, ¿no? Cuando iniciamos estos trabajos y cuando inicia el verano, dice, queremos un verano responsable, ¿no? Entonces, ¿qué pedimos a los visitantes en zona costera? ¿Qué le pedimos a los habitantes de la zona costera? Que por favor nos ayuden a tener un verano responsable, que cuiden la naturaleza, nada de andar arrancando duna, cortar manglar, ¿no? Poner la basura en su lugar, por supuesto, bloqueadores solares biodegradables, utilizar contenedores reciclables, o sea, poner lo que esté en nuestras manos, nuestro granito de arena, para que nuestras vacaciones sean responsables, pero por supuesto que podamos gozar la belleza de nuestras costas yucatecas, que por supuesto hay que presumirlas. Y por supuesto que se sumen a este tipo de campañas, que el próximo punto será el próximo viernes. El viernes les esperamos en la localidad de Chelem, estaremos realizando una limpieza en zona costera y en Ciénega. ¿Cómo todos los que nos están viendo en este momento en su casa, cómo se pueden unir? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que registrarse en algún sitio? Sí, les invitamos a ser partícipes de las actividades que ya estamos desarrollando. Búsquenos en redes sociales, ahí pueden ver cuáles van a ser nuestros siguientes eventos, los horarios y puntos de reunión. Y si tienen una idea, algún sitio donde limpiar, algún grupo organizado proactivo que quieran sumarse, también comuníquense con nosotros al 930-3380 y ahí podemos organizar alguna acción que seguramente será para beneficio de todos los yucatecos. Pues secretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias, Linden, y buen provecho a todos los que nos ven. Muchas gracias, ahí quedó la invitación para el próximo viernes en Chelem. De la mano con este tema, le platico que en las playas del Hotel Costa Club del Ixtey se liberaron 76 tortugas de la variedad carey que fueron rescatados en un nido de Chipxulub, Puerto. Previo a la liberación de las crías se impartió una plática de educación y conciencia ambiental por biólogos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 17. Con esta información vamos a una pausa comercial, no se despegue, ya regresamos con más aquí en Tele Yucatán Te Informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá, que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder,
Haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a Ticopó para celebrar la fiesta de la Virgen de la Asunción con la música de los aventureros La Leyenda, presentados por Macpreu y Tricón. La grabación comienza a las 5 de la tarde. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Y le comento, este jueves inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra en 170 países a fin de fomentar la lactancia materna natural y mejorar la salud de los bebés en el mundo. Ante esto, diversas instituciones de salud, así como asociaciones civiles, realizarán actividades como las que a continuación le informamos. Ya prácticamente desde 1992, la OMS y la UNICEF han hecho esta estrategia para concientizar al mundo, a las personas, a los gobiernos sobre la importancia de promover, fomentar y apoyar la lactancia materna. Entonces es una semana donde se hacen diferentes actividades. Este jueves, en el Teatro del Hospital Regional número 1, Ignacio García Telles, se llevará a cabo un seminario de lactancia materna a partir de las 9 de la mañana. Vamos a tener unos ponentes totalmente reconocidos en lactancia materna, una conferencia magistral con un ponente que viene de la Ciudad de México, que nos va a hablar sobre los beneficios de la leche materna con respecto al neurodesarrollo del bebé. Entonces es un tema muy importante que vamos a tomar guarderías y cómo continuar con la leche materna, mamás trabajadoras. El viernes se realizará una exposición fotográfica de mamás lactando y el lunes una exhibición de carteles de los beneficios de la lactancia materna, técnicas de extracción de leche, entre otros aspectos de la lactancia. También se efectuará un taller de porteo gratuito, entre otras actividades de los beneficios de la lactancia. Favorece que el bebé tenga mejor desarrollo, neurodesarrollo el bebé, disminuye el número de infecciones, sobre todo respiratorias y gastrointestinales, son las principales que hace. Y las otras, pues disminuye las alergias también en nuestros bebés. Y si pensamos, no solamente pensamos ahora, que el bebé favorezca su neurodesarrollo ahora, sino que también favorece en el futuro. Disminuye el porcentaje de diabetes, de obesidad, de hipertensión. En la mamá, disminuye el riesgo de cáncer de ovario, osteoporosis, depresión posparto, entre otros beneficios, y contribuye a la economía del hogar, pues un bebé puede consumir una lata de leche a la semana en sus primeros días de vida, cuyo costo fluctúa entre los 120 a 300 pesos, dependiendo de la fórmula. El Hospital Ignacio García Telles cuenta con el distintivo Hospital Amigo del Niño y de la Niña, porque fomenta la lactancia materna desde los primeros 30 minutos de vida del bebé. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Seguimos con temas de salud y la diabetes es una afección cada vez más presente en las personas y por lo tanto más conocida por la sociedad. Aquí le presentamos algunos síntomas de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a 12 millones de mexicanos y en promedio 7 de cada 10 adultos del país la padecen. Pero usted, ¿sabe cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? El primero que se presenta generalmente es mucho cansancio y la persona ya no rinde haciendo exactamente las mismas actividades, ¿no? Como que la batería se le gasta a medio camino cuando está teniendo la misma rutina, ¿no? Acuden varias veces al baño a orinar, se despiertan durante la noche cuando esto normalmente no es regular, ¿no? La ansiedad por comer, ¿no? Ya comí, ya a las 2 horas me vuelve a dar hambre. Y toman mucha agua y al poco tiempo vuelven a sentir la boca reseca. Sin embargo, hay diabéticos que no presentan síntomas. Por ello es importante realizarse un chequeo constante, sobre todo si hay antecedentes en la familia de este padecimiento, ya que estos exámenes pueden ayudar a prevenirla. Sí es importante ir a un laboratorio, hacerse una prueba simple de glucosa en ayuno para poder detectarlo y consultarlo con el médico, ¿no? Entonces, lo recomendable es que si estamos hablando de un adulto, salga en menos de 110 en una prueba de ayunas, ¿no? Y es lo que nos puede indicar que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, si la persona sale menos a 100,
no tiene diabetes. Si sale entre 100 y 126, es un estado que se le conoce como prediabetes, que ya hay ciertas alteraciones de glucosa sin estar ya pues establecida esta alteración, y a partir de 126 podemos ya tener un diagnóstico franco. Dijo que para prevenir la enfermedad es importante llevar una alimentación saludable y realizar alguna actividad física para evitar el sobrepeso, uno de los principales factores de riesgo de este padecimiento. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Bueno, ¿y ustedes cuáles son los cuidados que tienen para sus mascotas? No solo mantenerlas en el hogar garantiza la salud, hay muchos temas que los especialistas señalan, debemos tener siempre en consideración para que las mascotas estén saludables. Si piensas que mantener a tus mascotas en casa puede evitar que se enfermen, te equivocas. Hasta en el hogar pueden adquirir ciertos padecimientos. Hay algunos que pueden ser mortales, como la filaria, comúnmente llamada gusano del corazón, que se transmite por la picadura de mosquitos. Lo que sucede es que el mosquito en su interior puede tener algunos ciclos de un parásito que a través de la picadura puede transmitir a los perritos o a los gatitos, y este parásito continúa su ciclo en la sangre de los mismos y finalmente se puede alojar en el corazón. Y esto puede causar problemas serios de salud. Los síntomas del padecimiento son tos, dificultad para respirar, incluso desmayos. Aunque es casi imposible evitar que haya moscos en el ambiente, se puede prevenir que piquen a las mascotas por medio de repelentes. Otros padecimientos que son comunes en las mascotas son el moquillo y el parvovirus. Son microorganismos muy resistentes al ambiente. Entonces, pudiera estar en la orina, en el excremento de perritos que pasaron por la calle antes, un perrito callejero, y que nosotros sin darnos cuenta pisamos, que llevamos en nuestra ropa, en nuestras manos. Una vez que la mascota está enferma, está infectada, el pronóstico es reservado. Son enfermedades muy graves, entonces lo mejor ahí es prevenir. Los perritos se pueden vacunar. Las garrapatas también pueden infestar a tu mascota, aunque no tenga contacto con perros callejeros. Aunque nuestra casa esté muy limpia, esté bien fumigada, siempre habrá problemas. Podemos tener problemas con las casas de alrededor, con algunos terrenos baldíos, con perritos que están en la calle y que tienen parásitos externos como pulgas y garrapatas, y estas pueden entrar a la casa y parasitar a nuestras mascotas y transmitir algunas enfermedades. Las garrapatas no solo afectan a las mascotas, porque también pueden transmitir enfermedades a los humanos, como la ehrlichiosis, que es un tipo de infección. Para evitar que la mascota tenga esos parásitos, es importante fumigar periódicamente el hogar al menos cada 6 meses, desparasitar a la mascota y colocarle productos antigarrapatas. A fin de que la mascota tenga una óptima salud, es importante llevarla a un chequeo anual al veterinario. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. El legado dancístico de la entidad será protagonista del programa Miércoles de Gala Yucateca con el espectáculo multidisciplinario de la Jota a la Jarana, que se presentará en el majestuoso Teatro José Peón Contreras. Organizado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, el evento promueve y resguarda la riqueza cultural de Yucatán, de modo que la audiencia disfrutará el espectáculo sin costo ese día, así como el 7 y 14 de agosto a las 20 horas. De la Jota a la Jarana transportará al público por las diferentes épocas por medio del talento de 120 artistas en escena provenientes de los grupos folclóricos infantil, juvenil y el titular Alfredo Cortés Aguilar, dirigido por Carlos Acereto Canto. Infantes y jóvenes de Junucmán, Tecash, Tixcocop y Tizimín, de los núcleos de educación musical del programa Conexpash, disfrutaron el concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que se presentó en el Teatro José Peón Contreras. Con esa actividad, la Secretaría de la Cultura y las Artes y de Cultura del Gobierno de México extienden lazos de colaboración para que los músicos del territorio nutran sus conocimientos y la ciudadanía tenga acceso a diversos espectáculos. Con la presentación, le comento, la agrupación musical inició su gira número 28, que abarcará Campeche, Tabasco, Veracruz y culminará el 4 de agosto en la Ciudad de México. Previo a su actuación, los integrantes del ensamble visitaron el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida para recorrer sus salas y acercarse a nuestra cultura prehispánica.
Momento de una pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Los accidentes en carreteras y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento. Conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Gobierno de México. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Con más información, y Libden Ojeda tuvo la oportunidad de platicar con Rafael Hernández Cotasec, el secretario técnico de Planeación y Evaluación. Veamos la entrevista. También nos acompaña esta tarde el licenciado Rafael Hernández Cotasec, secretario técnico de Planeación y Evaluación. Muy buenas tardes, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Libden, el gusto es mío de estar aquí con tu auditorio. Vamos a platicar de un tema muy importante que es de interés de todos, de la Agenda 2030. Antes de comenzar de lleno con el tema, aclarar de qué se trata este tema. La Agenda 2030 nace con una pregunta que se hicieron 193 países, que es, dentro de 15 años, ¿cómo vamos a estar? La respuesta fue arrolladora, en que todo el mundo dijo que íbamos a estar mal en tema ambiental, en tema de trabajo, en tema de desigualdades, en temas de salud. Era un panorama que se veía bastante negativo. Entonces, a partir de ese panorama, pues 193 países dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Vamos a fijarnos entre todos 17 objetivos que nadie puede decir que no quiere atenderlos, claro. Y a partir de estos 17 objetivos vamos a establecer metas para que cada país lo vaya cumpliendo. Ahora sí, que del marco global se bajó a los países, y ahorita lo que estamos haciendo es que de México se baja a los estados, y en este caso Yucatán es uno de los primeros estados que está adoptando esta agenda internacional, pero que por más que se vea muy lejana y por más que parezca internacional, son los mismos problemas que nos tienen a todos preocupados. Es tema de seguridad, es un tema de hambre, es un tema de pobreza, es un tema de violencia contra las mujeres, de acceso a servicios de salud, de educación. Entonces, como puedes ver, son objetivos que, por más que se definieron desde un ámbito internacional, pues siguen y aplican en los distintos, a nivel país y a nivel estado. Y ya que aterrizamos el tema, ¿cuál es el desarrollo aquí en Yucatán? En Yucatán, fíjate que desde el primer día empezamos a impulsar la Agenda 2030 de una manera muy sencilla. La primera pregunta del gobernador Mauricio Vila es, ¿tenemos las condiciones para darle seguimiento a estos objetivos? ¿Cómo vamos a reducir la pobreza? ¿Cómo vamos a incrementar el empleo? ¿Cómo vamos a darles oportunidad de trabajo a toda la gente en el interior del estado? Y la respuesta es que nos hacían falta algunas instituciones. De ahí que el gobernador creó la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Pesca, el Instituto de Movilidad, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es decir, creó el diseño institucional para que la gente pueda acercarse y decir, oye, si yo estoy viendo que están maltratando el medio ambiente, ¿con quién me acerco? Claro. Si yo estoy viendo que están pescando de manera ilegal, ¿con quién me acerco? Entonces, primero fue ese andamiaje institucional, y después de eso, ya que teníamos las instituciones, es, bueno, ahora sí, ¿cómo hacemos
que todas las dependencias estén obligados a cumplir con estos objetivos, y ahí es cuando nace el Plan Estatal de Desarrollo, que incorpora estos objetivos, sus metas y el seguimiento a sus indicadores. Así es como lo estamos trabajando. ¿Y cómo ha ido la incorporación de una cosa con otra? Ha sido un proceso bastante complicado, que por el momento sabemos que esta agenda, si bien es una visión a largo plazo, se llama Agenda 2030 porque los objetivos son para el 2030, sin embargo, lo que se espera es que logre un equilibrio entre lo económico. Sabemos que hoy en día el Estado está creciendo a niveles altos, 8 veces más que el país. Estamos creciendo, somos el tercer estado con menos desempleo, estamos generando 17,000 nuevos empleos, 23,000 millones en inversiones, pero ¿cómo hacer que eso la gente en su día a día lo palpe? ¿No? Entonces ese es un gran desafío que tenemos ahorita, y que la manera en la que lo vamos a hacer es, pues dicen que el amor se ve en el presupuesto, entonces vamos a asignarle recursos a las principales necesidades de la población para poder atender estos problemas de educación, de salud, de grupos vulnerables, de atención a vida submarina, a las playas, y a la par, en lo que sale todo eso, pues es que se están generando acciones como la de Yucatán hacia cero residuos, como la limpieza de las playas, como el fortalecimiento en el tema de seguridad, como los más de 36,000 acciones que hemos recibido al interior del Estado para el tema de protección a las mujeres. Hemos dado 16 millones de despensas a niños y niñas al interior del Estado, de primaria y secundaria. Es decir, estas acciones van acompañando, pero lo importante es que tengan un rumbo a futuro y no a corto plazo. Y claro, que a fin de cuentas son del interés de toda la sociedad. Claro, o sea, como bien lo comentaba al inicio, independientemente que fueron impuestas, por así decirlo, o más bien elaboradas por 193 países, al final, ¿qué persona aquí no tiene interés por que sus hijos vayan a la escuela, por encontrar una oportunidad de trabajo bien pagada, por vivir en una ciudad bien organizada? Es decir, pues claramente son del interés de toda la gente. Efectivamente, secretario. ¿Algo más que nos desee compartir esta tarde? Pues invitar a todas aquellas personas que tengan interés en conocer sobre la Agenda 2030, que nos visiten en www.ceplan.yucatan.gov.mx/Agenda 2030. Ahí podrán encontrar todo lo que nosotros estamos haciendo en el cumplimiento de esta agenda. Agradecer el espacio, Libren. No, muchísimas gracias por compartir esta importante información con nosotros, y por supuesto vamos a estar muy pendientes. Gracias a ti. Le platico que él es el licenciado Rafael Hernández Cotasec, secretario técnico de Planeación y Evaluación. Bueno, y ahí quedó la entrevista. Y pasando a otros temas, el fin de semana, restauranteros de la costa yucateca esperan el repunte en sus ventas debido a que es quincena y que continúan las vacaciones. Así le declaró la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Alejandra Pacheco. Básicamente vienen los mejores fines de semana de la temporada. Esperamos que al final los porcentajes de venta aumenten. Y pues bueno, la realidad es que nosotros esperamos cuando menos un 10% con respecto al año pasado. Esperamos ir cubriendo estas cifras. La realidad es que igual hay algunos municipios, algunas playas que han creado ciertos atractivos para los visitantes. Lo hemos visto en el día a día, cómo han estado también incrementando los vacacionistas. Incluso en nuestras redes sociales estamos viendo cómo nuestros amigos han estado subiendo fotos con este tipo de atractivos que son novedosos también para los ciudadanos yucatecos. Y bien, si usted no ha terminado el bachillerato, ponga mucha atención. Seguramente esta información no solo lo va a ayudar, sino que también lo va a animar. A partir del 17 de agosto, Yucatán ofrecerá para los jóvenes que no concluyeron su bachillerato la certificación que acreditará la preparatoria en 16 semanas para que tengan mayores oportunidades laborales. Estudios arrojaron que el 30% de los estudiantes que inicia su bachillerato deserta en el primer año por problemas económicos, familiares, de embarazo, entre otros. Es una modalidad muy cómoda para las personas que ya están laborando. El requisito principal es que sean jóvenes a partir de 18 años de edad. Como norma constitucional ya nos dicen que la preparatoria es obligatoria para poder realizar o acceder a un trabajo. La mayoría de las instituciones ya te están solicitando que tengas este documento oficial de preparatoria, que seas bachiller, para poderte otorgar un trabajo o una oportunidad de trabajar. Las clases se impartirán una vez a la semana los sábados o domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de un centro educativo ubicado en el fraccionamiento del Parque.
Tras concluir las 16 clases, los estudiantes presentarán un examen simulador y con base en el resultado reforzarán en 2 semanas lo aprendido para presentar el examen final. Y aproximadamente en 4 semanas se les está entregando el certificado de estudios de bachillerato. En el caso de no aprobar el examen, tendrán otras oportunidades. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Y en esta mitad de semana, por supuesto que está con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap. Yutzilacap, aquí a media semana, en el tucho de la semana. Y que estuvo lloviendo también. Algo así, pero seguimos aquí en la trinchera. Y con la información. Como debe ser. Ni por el seguir, a mí que Chichiculi, el Tele Yucatán te informa, llamado Cano y el Tersukile. Tancho Muktile Pisquilla Nicona, miércoles, Utsokukini, Luinal, Julio, Behlai, Wakabil, tus secojetes Baso Cano y el Taesh Behlai. Tu kahil San Crisanto pekaya ante halka vilo tu lakini Yucatán ojalá Chile ojalá yo Mauricio Vila Dosal takpa jilo pashimal meastus tu kubaje helas anta hilo y chilenuk besa hilukaba programa peso a peso besan ti anta hiltia 270 tulus chukayo talo ti 21 pele mektan kahilo te lukaba le kahu ukinilo me ojalá Chile Yucatán ekup tunshan nukulil tiale chukayo boyo colman al 40 millones pesos. Tu cabales chukayobo, Andri Angulo Tamayo, tu tzah ohel bikutmat, ohel tu chachita he, yetele anta hila, kubintu shan upastal, umeyaho nu kanishan, telu takpuk tale meyahil kubet kobo, takpah chukayo talo tu kahilo he bishcelestun, silam bravo halacho uman, Progreso Colorada Cisal San Felipe Sitpach, Telchac Puerto, Chancenote Pechanca. Tishko Gopsuka Gabio Bain yete beshan San Crisanto, beshan sa anta hil, tiuhats no hochkolelo. Kutsendigo kai tu katalo tu kahil halacho. Le dice Chile Shimla me tu betate San Crisanto le halacho Mauricio Vila tu tsauhel bishan me yahilo kumbet bi te tu que kahil helo halacho lo mekta kahil sinanche Felipe Rojas Escalante tu katati le halacho lo kapatak tu yuskinta shan u yokol unahil kuste tu kahil San Crisanto le nachkin yako kat le chakikal Isidoro ka hut u yokol le nahil kuho tak bela mishmak bechak u yutskintik Vale lete biernesa ya no man bintung shakal bila bishanik wabing kumand yupelu millonil yete tancho ulak tancho muke utohole ya no pata telo lak pel habilo vale wamado chuke tile habtung ubetal hela she bishakile matu manti enero watak febrero tulak habile kan bechak le mayahil helo y chile bas kasna ubetal no betal up muye lalite San Crisanto uyutskinta le halbehilte tukahil silam bravo yete beshan Río Lagartos y chula mayahilo. Wala ba silsan le kasta un pelu u kuak katun
chabe uyelo kapata ku top olo 76 un tululo hok sabobi katung halka tabo jalu bimbalo telo tu halka nabil kuchil hotel Costa Club uchal estate uchle bahela kaligel tu halka tale mehen akoba sau enok sik balita tu kapata ku kahol to la baso yola letie balche achkana u kalantal hela la diabetes o talamil kutasik ti yap kachmako waitulumil México 12 millones maco tulumil México yantio diabetes ti 10 no kuchmako be 7 un tul yanti upen no talamil kutasik bisu chikbal bimo yanti mak kana ku yuba mak kanan seten ukah ku yuk ekha kes ku yuk ekhai lalje ku yubik ukahile ku bing mak bing wis kwa haiten bul akap pe ba mamalo be kutaktalu hanal mak ke helas sutukil kesoku mashan chak hanak maki bale yan mas tiane diabetes tama du chik pesik mishbal le helo hastung no talamil hebi shagilek abedu imak tu ignal sakya kapada ku ila bishanik kabetu pexik ku winkil mak kabetu shamo setem polok talmak ichola barro saisik tun le kohanil hela chela bashin sikwates tilek imbehla samale we mik ilba tu katane tu chikulil tele Yucatán te informa Jesús kile yambalo kanu yo heltal mi querida Eleni yo ya me voy y te espero. Pero nos vemos mañana. Conste. Nosotros seguimos con la información y que para que pueda irse a descansar sin la preocupación de cómo amanecerá el clima, aquí le tenemos el pronóstico del tiempo. El ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Mar Caribe hacia la región, en combinación con una vaguada sobre la península de Yucatán, ocasionarán nublados vespertinos con probabilidad para chubascos y tormentas puntuales fuertes en el noroeste, centro y sur de nuestro estado. Asimismo, se esperan temperaturas cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con vientos del este-sureste cambiando al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 45 km por hora en zonas costeras. Nueva onda tropical en el occidente del Mar Caribe. Para la Branca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mientras que la mínima estará en 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 32 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y el personal militar del 11º Batallón de Infantería, autoridades federales y también estatales aseguraron droga, esto en el kilómetro 100 de la carretera Campeche-Mérida, a la altura del parador turístico Jalachó, en una revisión al portaequipaje de 2 autobuses de una línea comercial. Se localizó en el interior de 2 maletas 6 paquetes confeccionados con plástico transparente que contenían hierba seca con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 3.347 kilogramos, y se detuvo a un probable responsable. También, le comento, se ubicó en el interior de una maleta 4 paquetes confeccionados con plástico transparente que contenían hierba seca con las características similares a la marihuana, esto con un peso aproximado de 4.472 kilogramos. La droga y el presunto responsable fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Con estos temas, con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Tele Yucatán te informa. Mañana lo esperamos a las 8 de la noche con más de lo que sucede en el estado. Lenny, como siempre, un gusto, que tengas una excelente noche. Carlos, bonita noche, nos vemos mañana y por supuesto ustedes los dejamos con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche porque las noticias no se detienen. Que descansen. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mujer,
A ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Vamos todos a bailar por partida doble este domingo 4 de agosto a la Villa de Maxcanú para celebrar su 162 aniversario con la presentación de Saúl Ayala y su Moreno Show. La grabación inicia a las 3:30 de la tarde en el campo de béisbol Felipe Carrillo Puerto. Vamos todos a bailar con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se le están pasando en este miércoles? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán en la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Hoy vamos a estar hablando del fútbol y es que ayer en el Carlos Iturralde arrancó la Copa MX. Los Venados FC Yucatán iniciaron con el pie derecho, vencieron 4-1 a los Potros del Atlante. También hubo buenas noticias en el rey de los deportes, el béisbol, y es que los Leones en el Cuculcán en el primero de la serie vencieron 3-1 a los Olmecas de Tabasco. Con este éxito los melenudos, pues se encaraman en la primera posición de la zona sur, empatados con el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Hablaremos de la presentación del 9º Mundialito de Fútbol de Playa que del 7 al 11 de agosto se va a estar realizando en el Puerto de Progreso, y también hoy se presentó el torneo municipal de boxeo Mérida Me Mueve, boxeo amateur, que contempla un total de 12 funciones. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. Correcto, Mario, buenas noches. Así es, ya listos con la información deportiva, ya miércoles, mitad de semana. Oye, por cierto, te tengo noticias del softball, así es, ya que en los Juegos Panamericanos y del Caribe allá en Perú, la selección mexicana ya de esta disciplina, le ganó el día de hoy 7-4 a Cuba y avanza a semifinales, así cuando menos el softball ya está asegurando una medalla de bronce para México en los Juegos Panamericanos. Está esperando al rival que va a salir el día de mañana entre Argentina y Estados Unidos, así que el ganador enfrentará a México por buscando cuando menos asegurar la medalla de bronce, esto en el softball de los Juegos Panamericanos allá en Lima, Perú. Por cierto, vámonos rápido con nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter, en @Deportes Teleyuc y en Deportes Tele Yucatán, para que se pueda comunicar con nosotros. Comandados por Esteban Torres, quien marcó par de anotaciones, los Venados FC Yucatán iniciaron con el pie derecho la Copa MX. Vencieron ayer en el Carlos Iturralde 4-1 a los Potros del Atlante. Aquí está el resumen. Los Venados FC Yucatán iniciaron con el pie derecho su participación en la Copa MX, tras vencer este martes en el estadio Carlos Iturralde Rivero 4-1 a los Potros del Atlante. Esteban Torres contribuyó con par de goles, en tanto que Aldo Polo en tiro penal y el Yuca Eduardo Fernández completaron la cuenta. Eric Vera marcó la única anotación del representativo de Quintana Roo. El primer gol del partido lo firmó al minuto 12 de acciones el capitán Aldo Polo, tras cobar con acierto una pena máxima que no pudo detener el arquero Héctor Lomelí. Al minuto 35, Esteban Torres, con un remate de cabeza, incrementó la ventaja de los Ciervos 2-0. Ya en la parte complementaria, el mismo Esteban Torres volvió a aparecer en escena para firmar su segundo gol de la noche, esta vez de pierna zurda y a segundo poste, que dejó sin oportunidad al portero visitante.
Al minuto 80 de acciones, Eric Vera descontó por los Potros y marcó el único gol del Atlante. Finalmente, ante el festejo de los 3,272 aficionados en la tribuna, el Yuca Eduardo Fernández puso cifras definitivas a 4 minutos del final, con un soberbio disparo al ángulo. El próximo partido de los Venados FC será este sábado cuando visiten a los Loros de Colima en la fecha 1 de la Apertura 2019 del ascenso. Como invitado especial al arranque de la temporada, asistió este martes al Carlos Iturralde el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal, quien habló sobre el proyecto del nuevo estadio de fútbol. A todos nos encantaría poder tener un estadio nuevo, un estadio que cumpla con las expectativas de los aficionados, pero bueno, pues luego lo primero es que tenemos que sentar las bases, ¿no? Evidentemente una ciudad, un estado tiene muchísimas necesidades y bueno, seguramente con el apoyo de la iniciativa privada podemos estar haciendo algo muy interesante, pero para eso hay que tener mucha paciencia y hay que tener pues ahora sí que mucho oficio. Al término del partido de la fecha 1 de la Copa MX, hablaron los técnicos protagonistas, Alex Diego del Atlante y Sergio Orduña de los Venados. Sí, bueno, creo que era un partido parejo hasta el minuto 8. Entendemos que el fútbol hoy es muy competitivo y más la Liga de Ascenso es muy igual. Y con uno menos, bueno, pues por supuesto que es mucha la desventaja. Intentamos ajustar, pero naturalmente Mérida, y más en su casa, creo que concretó bien las que tuvo y nosotros no pudimos reaccionar a ese golpe anímico tan fuerte que tuvimos al minuto 8. Bien dice, ¿no? Importantísimo empezar ganando aquí ante nuestro público, nuestra cancha, con ese marcador, aunque pues, sí, en un momento estuvieron 10 jugadores nada más en la cancha, pero lo aprovecharon muy bien, muchachos. Yo creo que han hecho una muy buena pretemporada y no hablo nada más de los que jugaron. Guardamos a 4 o 5 para lo que viene el torneo de liga, que es el sábado contra Colima. Entonces me quedo muy contento, pero pues es el inicio recién y eso es triunfo. Este triunfo te da confianza, te da seguridad. Bien, el béisbol, pues los Leones de Yucatán ganaron anoche 3-1 a los Olmecas, iniciando la serie en el Parque Cuculcán y con esto ligan ya su 6ª victoria para empatar en la cima de la zona sur con los Tigres de Quintana Roo. Oportuno ataque de 3 carreras en el amanecer del juego fueron suficientes para que los Leones de Yucatán vencieran anoche 3-1 a los Olmecas de Tabasco en el Parque Cuculcán para extender así su racha a 6 éxitos al hilo y alcanzar la primera posición de la zona sur empatados con los Tigres de Quintana Roo. En el mismo primer capítulo, Jonathan Jones anotó la de la quiniela gracias a imparable productor de Luis Felipe Juárez. Y momentos después, Xavier Scruggs detonó cuadrangular de 2 carreras para sentenciar el ataque. Los Chocos únicamente hicieron daño en la 4ª tanda al anotar Ronnie Muselier con imparable productor de Oswaldo Arcia. Dustin Crishaw lució durante 6 entradas completas, en las que permitió una carrera y ponchó a 6 para obtener su primer triunfo de la campaña. Lo relevaron Manny Parra, Andrés Ávila, Enrique Burgos y Josh Luque, quien llegó a 14 salvamentos en el presente campeonato. La derrota fue para el abridor Dennis O'Grady en 6 episodios. A partir de este miércoles, el duelo monticular será protagonizado por Marcos Machado contra el melenudo José Samayoa. En el fútbol de playa del 7 al 11 de agosto en Progreso van a participar 66 equipos en 12 diferentes categorías. 9º mundialito de la especialidad. Aquí está la historia. Por 9º año consecutivo, el Malecón Internacional del Puerto de Progreso será sede del 7 al 11 de agosto próximo del Mundialito de Fútbol de Playa, evento en el cual participarán 66 equipos, según informó este miércoles en conferencia de prensa Daniel Roselo, organizador del torneo. Contentos nuevamente de poder organizar otro torneo más, otro Mundialito en vacaciones de julio y agosto. Tenemos 12 categorías, en este momento tenemos 66 equipos que están inscritos, se pueden seguir inscribiendo. Tenemos la página que es Fútbol Playa MX, tanto en
en redes sociales, Facebook y en Instagram, ahí pueden mandarnos un mensaje. Y estamos muy contentos, la verdad, tenemos presencia también de otros estados y también de Costa Rica, viene nuevamente un equipo a participar allá, que eso la verdad nos halaga mucho, ¿no? Su presencia, ¿no? El Mundialito de Fútbol se jugará en 12 diferentes categorías que van desde la de microbios hasta la libre internacional, incluyendo 3 divisiones en la rama femenil. El torneo empieza el 7 de agosto y finaliza el 11. Desde el 7 al 11 empezamos a las 9 de la mañana, tenemos la inauguración a las 5 de la tarde del mismo miércoles, y el Malecón Internacional de Progreso, que está a la izquierda entrando a Progreso, está bajando por la calle 94, ahí ya tenemos 3 canchas, de hecho ya pueden ir a practicar y a jugar porque están instaladas, y obviamente ya para el torneo, ya obviamente ahí no se va a poder, pero ahora la gente inclusive puede ir a practicar fútbol de playa. Daniel Roselo destacó que a la par del Mundialito y del torneo de Copa de Fútbol de Playa que organiza en 2 de los periodos vacacionales en el puerto de Progreso, en el mes de enero del próximo año organizará la primera edición del campeonato de liga de este deporte. Bueno, y en el boxeo presentan el torneo municipal Mérida me mueve en el boxeo en barrios, colonias y comisarías. Este fue presentado el día de hoy y arrancará el próximo 2 de agosto. Se presentó este miércoles la primera edición del torneo municipal Mérida mueve en el boxeo en barrios, colonias y comisarías, el cual contempla un total de 12 funciones amateurs. Informó este miércoles en conferencia de prensa Jesús Aguilar y Aguilar, subdirector de deportes del Ayuntamiento de Mérida. Son 12 funciones que se van a hacer. Empezamos en este próximo viernes en la plaza principal, en la casa de la ciudad, y nos vamos a ir a todas las colonias, a San Sebastián, a Unidad Deportiva Calquel, Zacoté, María Luisa, Bojorques, y vamos a finalizar en Cholul, la tierra de Santiago Méndez, aquel gran campeón nacional que la categoría mini mosca que ya nos dejó, pero es hacer un reconocimiento, y lo recalco, a la historia, al ayer, trabajando el hoy para el futuro del boxeo. La primera función será el 2 de agosto en los bajos de Palacio Municipal y se realizarán entre 8 a 12 combates, siendo estos a eliminación directa. Todas las funciones serán totalmente gratuitas. Este torneo Mérida me mueve en el box tiene el principio fundamental de crear una vitrina para esos jóvenes deportistas que están en nuestra ciudad a través del boxeo, el que puedan capitalizar sus sueños a través del deporte. Y obviamente una de las cosas y los factores es alejar a la gente de los vicios, alejar a la gente de las drogas, pero vamos a ir a las colonias más populares para hacerle un reconocimiento al ayer y trabajando el hoy por el presente, por el futuro de la ciudad. Las categorías en las que los pugilistas podrán participar en este torneo serán la libre hasta los 17 años en ambas ramas, así como la juvenil varonil, que será únicamente de 15 a 16 años respectivamente. Pues un total de 12 funciones tendrá este torneo municipal de boxeo. Por supuesto, ojalá y se logren los objetivos. De esta forma estamos llegando a la parte final. Les recuerdo los espacios deportivos de Tele Yucatán. Los miércoles 7:30, ya lo tuvimos el día de hoy. En el juego, un programa de análisis que genera opinión. Los sábados a las 4 de la tarde, Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Y de lunes a viernes, 3:45 y 8:45 de la noche, los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca, por supuesto, en Deportes Tele Yucatán te informa. En nombre de todo el equipo, señor Lizama, ¿nos vamos? Así es. Oye, ¿cómo ves Melvin Brown? Otro hoy con el Cruz Azul, técnico ahora de los Cafetaleros de Tapachula, Chiapas, en la Liga de Ascenso, así que Melvin Brown, dirigiendo, o lo estaremos viendo por acá. Si Me es que interesa Tapachula, más el presente, más allá de los baluartes, de los ídolos, de las figuras ¿qué hará, que no? han A ver qué hará. surgido. Que es su pero primera vamos, experiencia como entrenador. Qué bueno por él, pero insisto, me interesa más lo colectivo como institución, lo del Cruz Azul en el torneo de liga. Ojalá y que sea una buena campaña. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, gracias, excelente noche. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos.
pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa, Black Jack.